Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Viene el Señor hablando a nuestras vidas, un tema muy importante, ¿verdad? Que es la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y ya hemos visto ceñirse los lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz y tomar el escudo de la fe. El miércoles iniciamos cómo usar el yelmo de la salvación. Nos corresponde el yelmo de la salvación. Y el miércoles veíamos que si hay una salvación es porque hay un Salvador y trabajamos el tema de nuestro Salvador. Lo cantábamos en este momento. Solo hay un Salvador en los cielos y en la tierra. ¿Cómo usar el yelmo de la salvación? Título de la enseñanza de hoy. Vamos a ir al texto base que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 17 en versión Reina Valera. Efesios 6, 17, Reina Valera. Dice así la palabra de Dios, por favor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo primero que quiero compartirle es que estamos viendo es la armadura de, no la nuestra. Esa es la armadura de Dios, no es la nuestra. Por eso lo primero que tenemos que entender, la primera vestidura, la primera práctica que nos da el Señor, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? La de Dios, no la nuestra. Nosotros hemos usado la armadura de Dios desde nuestra realidad, desde nosotros. No, ceñidos vuestros lomos con la verdad de Cristo. ¿Sí? Vestidos con la coraza de la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios, no la mía. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, no con mis conceptos bíblicos. Debo ir a predicar la palabra cuando estoy ceñido con la verdad. Cuando la coraza de la justicia hace parte de mi diario vivir, debo ir a predicar ese Evangelio de la paz. ¿Cuál evangelio? El que está escrito en su palabra. Y luego dice: tomad el escudo de la fe. Pero es que el escudo de la fe tiene un solo propósito y lo vamos a ver hoy. Y entramos hoy donde dice: colóquense el casco. Yelmo es un casco, ¿cierto? De la salvación. Lo primero que tenemos que entender y saber es qué significa salvación. Y salvación viene del griego soteria. ¿Qué es salvación? Escucha: liberación, preservar, guardar, sin ansiedad. La salvación nos libera del estado de ansiedad en que vive el hombre cuando no ha recibido ese regalo de Dios. Salvación, ser sanado. Salvación, conservar. Salvación, guardar en condiciones de seguridad. Salvación, rescatar. Perfecto. Entonces,
¿De qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos liberó? ¿De qué nos preservó? ¿De qué nos guardó? ¿Qué nos quitó que nos producía ansiedad? ¿De qué nos está conservando? ¿Por qué nos guardan condiciones de seguridad? ¿De qué nos guarda y de qué nos rescató? Entendamos algo. El nacer y vivir en pecado trajo como consecuencia la muerte y sus derivados. ¿De qué nos liberó el Señor? Marcos 7, 21 al 23, Reina Valera. Atentos, por favor. Marcos 7, 21 al 23, Reina Valera. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De qué me liberó el Señor? De los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De eso nos salvó el Señor. De eso nos rescató. De eso nos está preservando, guardando. De eso nos sanó. Y de eso nos guarda en condiciones seguras. ¿Por qué vives en ansiedad? Porque se practica todas estas conductas. ¿Por qué se vive en ansiedad? Porque se practican todas esas conductas. Vamos a ver otras conductas. Gálatas 5, 19, 21, Reina Valera. Gálatas 5, 19, 21, Reina Valera. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Quieta ahí, quieto, no, devuélvete. Esto es área sexual. Hay una atadura fuertísima en el área sexual. Y Dios está preparando nuestros corazones para liberarnos en esta área. Aún hay matrimonios que celebraron su ceremonia, celebraron todo aquello que pide la ley y están en pecado dentro de su matrimonio porque la manera como se practica la sexualidad es fuera del orden de Dios. Como ellos no practican pecados extremos, no se dan cuenta conscientemente de lo que están viviendo porque ignoran la palabra de Dios y ya fue transmitido a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente, consecuencia de no ser conscientes de cómo está mi vida. Siguiente, ¿de qué más nos liberó el Señor y nos rescató? Versículo 20, por favor. De idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Oye, ¿cómo así? Sí, todas estas conductas nos apartan de Dios. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y aquí nos la deja tremenda. Y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que dice ahí, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Usted puede estar sentado aquí y si está practicando estas conductas, usted no puede estar bajo la norma del reino. Si hay un reino, hay un rey. Y si hay un rey, hay normas. ¿Qué es vivir en el reino de Dios? Vivir bajo las normas del reino. Libre de todo esto. Libre de todo esto. Pleitos, enemistades. Enemistades. Algo sencillo. No que me caes mal y no te hablo. Pleitos. Celos. Algo que se acepta socialmente. Iras, contiendas, disensiones, diferencias, bipartidismos. Es que yo soy del verde y usted del azul.
obras de carne, de las cuales no somos conscientes, y poderes de gobierno de tiniebla están manipulando e influenciando ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y no hay una plenitud de obediencia al Señor. Muchos hijos de Dios se familiarizaron con estas conductas anormales. Es que mis celos son amor. Es que yo soy así y no me importa pelear con este, con aquel, con el otro. Vivimos en ira, en contienda, vivimos discutiendo, aún entre esposos, aún en el hogar, aún en la familia. Ok, con nosotros mismos. Y eso nos tiene apartados del reino. Pero como nos va bien en el diario vivir, nos va bien en la vida, nos va bien en aquello, entre comillas, estamos totalmente alejados de la voluntad de Dios, fuera del diseño de Dios. ¿Sí? La última instancia que le dejamos a Dios, ¿cuál es? Lo extremo. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Cuidado, nosotros decimos, uy, usted mató, usted pecó y viene consecuencia, usted adultera, viene consecuencia. Usted es una persona que vive airada, vienen consecuencias. Usted es una persona que vive en contienda, vienen consecuencias. Usted es una persona que vive en disensiones y enemistades, vienen consecuencias. Y esas consecuencias a veces no. La última instancia que le dejamos al Padre es que vienen cosas duras. Y cuando vienen esas cosas duras, ahí es donde decimos, Señor, ayúdame. ¿Cómo usar el casco de la salvación? Desafortunadamente llegamos a estos puntos y decimos, Señor, yo te necesito, pero para que me solucione el problema que hay afuera, no para que me quite lo que provoca ese problema, que soy yo. Porque el problema no es que te insulten, el problema es cómo contestas, con enemistad, pleito, ira, celos, contienda, disensión, violencia. Se llega hasta matar a un ser humano. Entonces, bajo ese orden de ideas, iglesia, usted y yo necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque estas conductas no las puede superar ningún ser humano. ¿Por qué? Porque vienen del Espíritu. Las obras de la carne por sí se formaron en nuestra construcción sociocultural. Pero dice la palabra de Dios que todo fue constituido el universo por la misma palabra y que lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Ok. Cuando tú ves a una persona, ¿cómo habla? Cuando tú ves a una persona, ¿cómo actúa? Tú estás viendo qué espíritu hay ahí. Cuando tú ves a una persona que es grosera, que está sumergida en alcohol, que está sumergida en vicio, en desorden sexual, una persona que todo lo quiere arreglar a la fuerza, hay un espíritu ahí que manipula su mente. Y usted es salvo, pero sin galardón, con consecuencias, con conflicto, sin paz y transmitiendo generacionalmente, ¿sí?, maldiciones generacionales que están en el espíritu. Hechos 4:12 TLA. Vamos a mirar en la palabra, por favor. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. ¿De qué? De lo que acabamos de leer.
¿Quién es el único que te puede liberar de todos esos hábitos, conductas y poderes y gobiernos espirituales de tiniebla? Jesucristo. Es el único. Tu desorden sexual, tu desorden emocional. Ahora, es clave esto. ¿Qué trajo esas conductas y hábitos? Enfermedad. ¿Qué trajo esas conductas? Crisis, estrés, deudas. ¿Sí? Yo pregunto, ¿soy heredero del reino de Dios? ¿Dice eso la palabra o no? Entonces, si yo soy heredero de Dios, del reino de Dios, yo no debo practicar esas conductas. Esas conductas enferman, destruyen. Si tú revisas tu vida en este momento y dices, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, el sistema digestivo, el sistema reproductor, diabetes, todo aquello, eso nació en esos poderes y gobiernos espirituales que están escondidos dentro de ti. Afectan tu sistema mental, primero que todo. No te dejan estar en paz. No te dejan vivir una vida conforme al diseño de Dios. Y escúchame muy bien a esto. Eso, la medicina, la ciencia, no lo sana. Te da medicamentos para que lo que manifiesta esa enfermedad se calme. Pero tú estás enfermo espiritual, mental y físicamente. Y la ciencia solo viene y trata lo físico, lo corporal, ni siquiera lo mental, porque los medicamentos mentales es para calmar, no para sanar. Él es el único que sana, Jesús. Jesucristo sana. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, cuando tú ves una persona violenta, agresiva, grosera, o que es maltratadora, y tú le hablas desde tu carne a la carne, ahí vas a provocar una tragedia. Tú tienes, si eres hijo de Dios y tienes el poder de Dios, no, al contrario, sin hablarle a la persona, tú tienes que empezar a usar lo que vamos a ver el miércoles y el domingo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos el poder de Dios. Y yo puedo hablarle a una persona sin que ella me escuche y puedo tomar autoridad sobre esos gobiernos espirituales y ordenarles que salgan fuera, sin alzar la voz, sin gritar. Porque los espíritus no obedecen porque yo grite. Los espíritus obedecen porque yo no hablo desde mi verdad, sino desde la autoridad de todo el universo. ¿Quién es? Jesucristo. Tienes problemas en el área sexual, tienes problemas en la manera como te alimentas, tienes problemas con tu carácter, tus emociones, tienes problemas con el área financiera porque eres compulsivo, tienes problemas, ok, mírame acá, tú ante la sociedad eres muy culto y aprendiste a comportarte en la sociedad, pero hay gobiernos y poderes espirituales que te están influenciando. Y Cristo es el que nos salva. ¿Estamos acá, iglesia? Ok, muy bien. Filipenses 2:12 y 13 TLA. Cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Pablo le está hablando a Filipos. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Y mire lo que les pide. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Esto es en lo que debemos invertir la vida. Perdón, mira, como ministro te estoy diciendo, Jesús, cuidado, ya te liberó de todo eso. Te lo estoy diciendo. Ahora vamos a la armadura de Dios. ¿En realidad lo crees? Eso es ceñirse los lomos con la verdad. ¿Por qué hay enfermedad? Si Cristo ya sanó. En el espíritu
hay una atmósfera donde Martín, donde tú, donde tu casa, tu familia ya están sanos. Yo no debo buscar la sanidad, ya estoy sano, yo debo alinearme. Y esto es por medio de la fe. Pero se prostituyó el tema de la fe y la gente aprendió a usar la fe para lo que no es. Así que yo necesito entender qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz para darme salvación. ¿Cómo así que murió en la cruz, que derramó su sangre? ¿Qué significa? Y eso lo encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Aquí lo encontramos. Ahí está. Una persona que ha sido ungida por Dios, una persona que ha sido llamada a salvación, en vez de pasar 3 horas frente a un televisor en una tarde de Netflix, pasa 6 horas conociendo qué significa la salvación. Una persona que ha sido ungida por Dios no dedica ni finanzas ni tiempo a ser fanático de ningún equipo deportivo de ninguna clase. Pasamos tiempo como buscando la salvación, buscando lo que significa ser salvos. ¿Por qué cuando tú vas a leer la Biblia te duermes? Si tú quieres leerla, tú quieres leer la Biblia y terminas dormido. Normal. Espero el tiempo de Dios. Hay un gobierno y poder espiritual que ejerce autoridad sobre tu vida y tú no quieres verlo. Porque hay ignorancia. Desconocemos la palabra. ¿Por qué una persona llega el jueves y ya quiere irse para una taberna a consumir alcohol? ¿Por qué un esposo teniendo una mujer que Dios le ha dado con la cual practica su intimidad sexual, él no quiere y termina yendo a donde otra mujer? Porque hay un gobierno y poder espiritual que ejerce autoridad sobre él. ¿Por qué tú haces lo que no quieres hacer? Porque hay poderes y gobiernos espirituales de tiniebla que te manipulan. Hay personas que ni siquiera pueden estar concentradas en una reunión de estas. Hay personas que ahí están luchando para mantenerse concentrados. Está su cuerpo aquí, pero su mente está totalmente disvariada. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, la práctica de pecado, la falta de perdón y una vida de trabajo sin el Espíritu de Dios trajo desorden a tu sistema neuronal. Tu sistema nervioso ha sido afectado. Las neuronas salieron del orden con el cual fueron creadas. Y le cumplimos durante años a hombres, pero en este momento tenemos un desorden interno y lo único que nos ocupa para venir a Dios es ordenar afuera algo, ignorando que estamos destruidos por dentro. Y ese orden lo da el Señor cuando verdaderamente entramos en salvación. Salvación no es de que me voy para el cielo, salvación es que vivo el cielo desde aquí. Él dijo, así como es en los cielos, así sea aquí en la tierra. Así es como es en los cielos, así sea en mi matrimonio. Así como es en los cielos, así sea en toda mi casa. Así como es en el cielo, así sea en toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Porque Él murió para que eso sea realidad en mi vida. Necesito creer firmemente el regalo sobrenatural de la salvación. Y para creer firmemente en el regalo sobrenatural de la salvación es necesario entender para qué es la fe. Primera de Pedro 1:9, Reina Valera. Obteniendo el fin, el propósito, la razón de ser de mi fe, que es la salvación de mi alma. Tú eres un espíritu. Una cosa es tu espíritu y otra cosa es el Espíritu de Dios. Si tu espíritu
no es resucitado por el Espíritu de Dios, tu espíritu y tu alma se condenan. ¿Dónde operan esos poderes y gobiernos espirituales de maldad? En tu espíritu. Y manipulan tu alma, que son tus pensamientos, emociones, deseos, sentimientos, y le ordenan de una manera, como yo le hago a esta tablet, le hago así y ya aparece algo. Adentro, desde el espíritu, ¡pum! Yo quiero amar. Y alguien dice, odia. Yo quiero comer poquito, coma mucho. Esto ya está programado. Y hasta que tú no le cambies el software a tu espíritu, vas a ser esclavo de tinieblas. Y tú y yo nunca pudimos cambiarlo. Lo hizo Jesús. Y para que sea cambiado el software de tu espíritu, se necesita fe. Pero la fe no es para lo material. Nunca vuelva a decir, por fe mi carro, por fe mi casa, no. Tú puedes orar al Señor. Si es tu voluntad, Señor, este carro, esta casa, este empleo, este ascenso, si es tu voluntad, este viaje, es muy diferente. Pero que uso mi fe para, no, la fe solo tiene un fin y un propósito, y es la salvación. Pero pregunto, ¿sabemos qué es la salvación? Entonces, como ignoramos qué es la salvación, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Diga conmigo, necesito creer firmemente, dígalo, el regalo sobrenatural de la salvación. ¿A cuánto nos gustan los regalos? A todos. ¿Quiere que le diga algo? El único regalo que en verdad necesitamos es la salvación. Y es gratis. Es totalmente gratis. Vamos a sumergirnos. Romanos 6, 6 y 7. TLA. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. ¿Tú crees eso? Por favor, no vayamos a empezar con responder mecánica. Amén, amén. Esos son espíritus de gobiernos de tiniebla que manipulan a la gente para hacerle creer que con decir amén mecánicamente ya se dieron las cosas. No, creer es vivir. ¿Usted vive como si hubiera muerto con Cristo en la cruz? Ahí está diciendo, su deseo de pecar murió con Cristo. Así que el que pecado ya ¿qué? Versículo 7. Al morir, el pecado perdió, sí, su poder sobre mí. Está muerto. Escúchame. Tú tienes la fe necesaria para creer que tu pecado, tu deseo de pecar, murió con Jesús. ¿O en qué consiste tu fe con Jesús? Esta es la salvación. Te la voy a aterrizar más. El pecado trae enfermedad. ¿Por qué estás enfermo si la enfermedad murió en la cruz? Porque hay poderes de gobierno espiritual de maldad que enfermaron tu cuerpo y manipularon tu mente a tal nivel que estás contento porque ya te entregaron la nueva dosis de medicamentos y no te faltó nada. ¡Qué bendición! Doy gracias a Dios. Esta vez me entregaron la metformina. Ya me dieron la insulina. Y la palabra de Dios dice, yo maté toda enfermedad en la cruz. Para eso morí.
Entonces yo pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿A qué le has llamado fe? Iglesia, ¿a qué le llamas fe? La esposa, en vez de cantaletear a su esposo, ¿por qué no levanta las manos y dice: Señor, ese poder que gobierna a mi esposo en adulterio murió contigo en la cruz? Y como sierva de Dios, asumo la autoridad del Hijo de Dios. Y en el nombre de Jesucristo hablo a ese poder y gobierno espiritual allí que está manipulando a mi esposo, a tu siervo, y le ordeno que se vaya fuera ya mismo en el nombre de Jesús. Y ese hombre es libre. Ese hombre es libre. Porque no hay ninguna autoridad que esté por encima de Jesús. ¿Por qué no hablamos hacia los hijos? ¿Por qué no hablamos? Pero mira, para que tú le hables eso sobre otro, primero tienes que hablarlo en tu vida. Primer punto: con Cristo murió mi pecado en la cruz. Allí murió mi deseo de pecar. ¿Dónde está tu deseo de pecar? En la cruz. Entonces, esto es el ejercicio de oración real de cada mañana. Crucificar mi hombre viejo, mi hombre carnal, allí en la cruz. En vez de levantarme a decirle toda la retahíla de cosas vacías que decimos en oración: Señor, escrito está, hoy todo deseo de pecar está muerto. Si usted lo cree, hecho está. Lo que pasa es que lo decimos, pero no hay fe verdadera. No hay fe verdadera. Llegó el tiempo de avivar la fe. ¿Cuántos están acá? ¿Y cómo se aviva la fe? Por el oír. Y el oír. Bueno, ¿y qué te la pasas tú oyendo? ¿Qué te la pasas pensando? No has creído que la fe viene, crece, se multiplica y madura por oír palabra. ¿Sí? Allí murió mi deseo de pecar. Y ese ejercicio se hace con todo. Señor, mira, yo no voy a hacer algo. Pon cuidado, voy a ponerte un ejemplo. Sígueme con la cámara, por favor. Aquí está lo material, lo carnal. Aquí es donde uno practica pecado. Allá arriba, en el mundo espiritual, allí ya no soy pecador. Aquí soy pecador, allá no soy pecador. La fe es la que desde aquí, estoy yo aquí, yo digo: Señor, en ti ya estoy sano, en ti ya estoy libre. Pero entonces Jesús, que está ahí en el Espíritu y en la palabra, te dice: ¿tú crees que sané tu enfermedad? Cuando usted dice creo, usted sigue aquí, pero su espíritu y su alma subió aquí. Tu cuerpo sigue ahí, pero tu espíritu y tu alma por la fe sube a la realidad de la atmósfera donde Jesús te salvó. Eso es fe. Por eso dice: colóquese el casco de la fe. Cuando tú vas a enfrentar el diario vivir en tu hogar, en tu matrimonio, y lo enfrentas desde aquí: ¿y por qué me mira mal, hermana? ¿Y por qué no cambia? Luego es que Dios no le ama. Lea la Biblia, hermano. Hermano, ¿qué le pasa a usted, hermano? Ustedes, ¿por qué no? Yo, ¿desde dónde? Yo estoy aquí en cuerpo, pero mi espíritu y mi alma, ¿en dónde está? En el Espíritu de Dios, en la salvación. Mírame como quieras, yo no estoy aquí, yo estoy sentado en los lugares celestiales junto a mi Padre en Cristo Jesús. ¿Por qué no podemos amar? Porque es un amor carnal, no espiritual. ¿Por qué no he podido vencer? Porque es que tú nunca vas a vencer tu pecado. Aquí ya está vencido tu vicio, aquí está vencida, aquí no hay debilidad, aquí no hay ansiedad, aquí no hay enfermedad, aquí no hay depresión. Aquí no hay odio, aquí no hay resentimiento, aquí no hay adulterio, aquí no hay fornicación. Y estoy hablando, dentro de ti está el reino de Dios. Es dentro de ti que está el reino de Dios. Y es por la fe del Espíritu de la palabra que yo
Toma autoridad en el nombre de Jesús. Escrito está que yo soy bendito, yo soy santo en Cristo. Aunque aquí abajo la gente me diga: pobretón, usted no sirve para nada, usted es un pecador, mire lo que hizo toda la vida. Dice: pues eso fue lo que yo fui. Antes era ciego, pero ahora veo. Y lo que soy hoy, lo soy no por mí, sino por lo que hizo mi Señor en la cruz. Eso es ceñirse los lomos con la verdad. Creo la verdad de Cristo, no la verdad que yo viví. Creo la verdad del Hijo de Dios, no lo que yo construí, no en lo que estoy sumergido, no en lo que yo vivo, es en lo que Él hizo en mí. Tú y yo nunca vamos a vencer el pecado, lo venció Él, el Hijo de Dios. Ahora, ese aleluya tiene que ir acompañado de fe. Y fe es salir determinado hoy. ¿A qué? A creerlo. Entonces va a venir oposición. ¿Cuál es la función de Satanás? Mandarte los dardos. Ahí está el escudo. El escudo no es para cualquier cosa. El escudo debe ir acompañado de estar ceñido de la verdad y vestido con la coraza de la justicia. ¿Cuál es la coraza de la justicia? Acepto tu perdón. Pero usted qué, Jorge, si usted todo lo que hizo en el pasado y usted todo lo que vivió. Soy redimido. Pero usted que esto y lo otro. Soy perdonado. Soy justificado. Y ahí te sometiste a Dios. Y Él sigue mandándote dardos. Y Él sigue colocándote. Te muestra aquí películas. Te hace oír cosas que dijiste. Te hace escuchar lo que hablaste. Te hace sentir lo que experimentábamos cuando pecábamos. Nueva criatura soy en Cristo Jesús. Y nos sometemos a la palabra. Cuando yo hablo la palabra, estoy subido aquí. Pero cuando yo hablo mis palabras, estoy abajo. Aunque esté allí en el palacio del presidente. Cuando hablo la palabra, cuando pienso la palabra, cuando confieso la palabra, estoy en el tercer cielo. Debo ceñirme con el poder de la palabra. Escúchame, escucha esto. Cuando Satanás manda los dardos, a mí solo me queda una opción: soportar y resistir. Mira, se va a sentir en el cuerpo de todo malestar, duele todo. Usted quieto con la palabra. Usted quieto con la palabra. Dice la palabra: y el diablo huirá. Ni siquiera tienes, estoy hablando de Satanás, tienes que echarlo fuera. Pero tú tienes que revisar: bueno, ¿y por qué me dio tanto miedo? Aquí hay un poder y gobierno espiritual de maldad que me está todavía manipulando. Bueno, ¿y por qué hablé con Sara? Sara me dijo dos cosas y yo exploté. Aquí todavía hay un poder y gobierno espiritual de maldad que me manipula. ¿Y por qué estoy direccionado a practicar sexo ilícito? Hay sexo ilícito dentro de los matrimonios. Hay sexo ilícito dentro de una pareja que no practica adulterio. No basta con tener sexualidad, hay que tenerla en el diseño de Dios. Hay personas que creen en Cristo y han entregado su vida a Cristo y están viviendo una cantidad de enfermedades muy fuertes porque hay unos poderes de alto nivel que se necesita solo la autoridad de Jesús. Y yo quiero decirle hoy que la autoridad de Jesús ha llegado a esta casa. La autoridad de Jesús llegó a tu vida. La autoridad de Jesús llegó a tu familia. Pero lo primero que tienes que hacer es creerlo. Tú no puedes aceptar más el pecado en tu vida ni en tu casa. No se trata de golpear al pecador se le ama. Se trata de levantarnos con el poder de Dios, la espada del Espíritu, la armadura de Dios en mi vida y echar fuera esos poderes y gobiernos espirituales de maldad. Pero a Él, al Hijo, al Esposo, ámalo. Ámalo, sírvele, acompáñale, porque Él no sabe lo que hace. Y si hay ese pecado ahí es porque en mi vida soy copartícipe de pecado.
Hay esposas que por mantener un esposo le permitieron vicios, infidelidad, robo en el trabajo para que ellas puedan tener un vestido mejor. Y están siendo copartícipes de pecado. Y Satanás ha entrado a sus hogares. Pero quiero decirte que el día de la salvación es hoy, aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6 en el que estamos, pero vamos del 11 al 14. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Mira lo que está diciendo la palabra. A ver, alguien que lo habla, diga: el pecado ya no tiene poder sobre mí. Dígalo. Pero ¿tú crees que moriste con Cristo en la cruz? ¿Sí? Sino que Cristo les ha dado ¿qué? Vida. ¿Y ahora para qué vivimos? Para agradar a Dios. Cuando la fe me lleva a experimentar y vivenciar que morí con Cristo, lo único que quiero hacer es vivir para agradar a Dios en todas las áreas de mi vida. Hay mucho creyente, hijo de Dios, que obedece la palabra a medias y acepta muchas cosas. Mira, que una cervecita, pero qué extremo, todo. Muchas gracias, les bendigo, yo los acompaño a compartir. No, gracias. Entramos en conversaciones donde el 90% son groserías, vociferan, chistes de doble sentido. Sencillo, yo no llevo la idea. Yo hablo como habla un hijo de Dios. No necesito tener la jerga ni el lenguaje que utiliza el mundo hoy. Alguien por equivocación, un allegado a mí, me contestó una pregunta que le hice y él se le equivocó el chat y estaba hablando con otras personas y me contestó: tranquilo perro, ya le hago la vuelta. Yo me le escribí y le dije: mira, no tienes que decirme pastor ni nada, por lo menos dime Martín. Borró y dijo: perdón pastor. Le dije: no hay problema, pero quiero recordarte que si me lo dices a mí está bien, porque yo te corrijo con amor, pero estás demostrando que por ser parte del mundo estás hablando como el mundo habla. Hay un poder y gobierno espiritual de maldad que te está influenciando, porque no tienes autoridad para hacer lo que Cristo hizo en ti. No acepte cosas mínimas, no acepte cosas tibias, que es que esto es poquito. Oye, no digas que es que tú eres muy libre. Hay un poder y gobierno espiritual de maldad que te está direccionando, manipulando. 12. Así que no dejen que el pecado ¿qué? ¿Por qué vas a dejar? ¿Por qué el esposo está sometiendo a vejámenes sexuales a su esposa? ¿Por qué se está practicando un sexo ilícito? ¿Por qué estoy permitiendo que el jefe, para que yo mantenga mi puesto, tenga que firmarle el robo de un dinero que es de gobierno, que es del pueblo, que Dios lo está viendo? No deje que el pecado los gobierne. Si algo tan sencillo, si el cuerpo necesita a lo sumo una porción específica al desayuno, una al almuerzo, otra a la comida, ¿y quién es adentro de ti que te dice que no basta un pan sino 10 panes? No eres tú, ese no eres tú, ese no eres tú, ese no eres tú, dice el Espíritu de Dios a la iglesia. Ese que contesta groseramente no eres tú. Ese que habla con mentira no eres tú. Ese que está maltratando a la esposa no eres tú. Ese hijo que odia a los padres no eres tú. Ese que está practicando homosexualismo, lesbianismo, ese no eres tú. Fuiste diseñado para honrar a Dios. Porque el que vive una vida diferente a lo que dice la palabra de Dios, ciertamente morirá. Por eso envió a su Hijo a la cruz, para que Él nos rescatara, nos liberara, nos salvara, nos librara y luego nos guardara sellados con su Espíritu. Ni que los obligue el pecado
a obedecer los malos deseos ¿de qué? Del cuerpo. Mira, mi batalla diaria de la fe es no dejar que el pecado me domine. ¿Cuál es la batalla verdadera? No es contra tu jefe, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus papás. Es para que el pecado que aún está oculto en ti, que tú no has querido renunciar conscientemente a ese pecado, no te esclavice más. ¿Cuánto dinero has gastado en medicamentos y en médicos? Porque no quieres creerle al Señor. No quieres creerle al Señor. Y la autoridad de Dios es una, y la dio en su Hijo Jesús. Solo en Él hay salvación. ¿Sí? Cuando yo estoy dando la batalla, yo vivo consciente. Mira, yo estoy consciente. Y yo vengo y ¿qué vale ese pan? ¿Qué trae relleno ese pastel? Bocadillo, champiñón, bueno, todo eso rico. ¡Wow! Dame uno. Cuando lo estoy comiendo y hay gobiernos y poderes adentro, dice otro, yo no, con uno basta. Y ahí está la autoridad de Dios. Lo degusto, lo como despacio, doy gracias a Dios, con mi almuerzo, me desayuno. ¿Por qué quieres tanto? Porque ni siquiera eres consciente cuando comes. Y adentro hay un poder y gobierno espiritual que quiere llenarse y llenarse y llenarse y llenarse y llenarse. Y ni siquiera te estás alimentando. Pasan los años 70, 75, 80 y viene, Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué? En mi nombre predicaste, en mi nombre echaste fuera demonios, en mi nombre hiciste milagros. Pero yo no te conozco. Tú no hiciste la plenitud de mi espíritu. Y la plenitud de espíritu es espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? 13. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Usted debe coger este capítulo 6 de Romanos y digerirlo hasta que se haga vida. Señor, aquí dice tu palabra, aquí dice tu palabra, aquí dice tu palabra. Y póstrate y dile, Señor, enséñame el paso a paso para que yo crea esta palabra. Señor Jesucristo, te necesito como Salvador. Señor Jesucristo, muéstrame cómo es que yo muero contigo en la cruz. Muéstrame que yo resucito contigo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Versículo 14. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. ¿Y cuál es el servicio del amor de Dios? Obedecer su palabra e ir a otros para que obedezcan también la palabra. No para que vengan a congregarse a un lugar, es obedecer la palabra de Dios. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos bien hasta ahí? Pues bueno, yo le tengo algo importante. Esto que les acabo de hablar, que es palabra de Dios, esto no puedo hacerlo solo. Cristo al morir me dio su espíritu. Nadie puede hacer eso solo. Nadie, mi hermano, nadie. Ya, hagamos un ejercicio. ¿Por qué no descansas un momento y lo primero que aceptas es, Señor, acepto que yo no puedo vencer esto? Mira lo que dice Romanos 8:5 en TLA. Romanos 8:5 en TLA. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Ahí estamos. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. ¿Y qué desea el Espíritu? Todo lo que dice la palabra. Mira, todo lo que dice la palabra. Eso es lo que desea el Espíritu. Romanos 8, 10 al 14. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen. Ok, pero ¿cómo así?
desde ya están muriendo. Mírate tu salud cómo está, mira tus rodillas, mira tus músculos, mira tu sistema digestivo, mira tu gastritis. Ese no es el diseño de Dios. Mira tu hígado, mira tu páncreas. Mira ya cómo andamos encorvados porque ni siquiera sabemos ya caminar. Mira cómo llevamos ya en el sistema reproductor qué enfermedades, porque no sabemos vivir una sexualidad sana, aún dentro del matrimonio. ¿Por qué a los hombres a cierta edad nos ataca tan fuerte la próstata? Porque hemos vivido una sexualidad aún sin adulterio dentro del matrimonio, en vejámenes, en lascivia, en lujuria, en darle solo placer al cuerpo. Y destruimos nosotros mismos. Yo te tengo una gran noticia. Cuando tú vienes al lugar donde Cristo te colocó, tu cuerpo se sana totalmente. ¿Hay alguien que quiera entender qué es la salvación? Porque la salvación, el paquete es completo. Y tú cuando vienes con cáncer, con sida, con leucemia, con artritis degenerativa, con problemas cerebrales, vienes ya perdida gran parte de la visión, ya no oyes, ya los órganos están destruidos, y cuando Él te salva, Él te dice: yo te sano porque ahora todo tu cuerpo me va a servir a mí. Esos órganos de tu cuerpo que le servían a Satanás en el pecado, ahora me van a servir a mí en santidad. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Mira lo que dice: por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. La enfermedad es un poder y gobierno espiritual de maldad que habla. La enfermedad habla. ¿Tú sabes qué es un cáncer de estómago? Un cáncer de estómago es un poder de gobierno espiritual que dice: yo estoy aquí porque esta persona no hizo sino comer mal toda su vida y aún sigue comiendo mal, con medicamentos que no sanan, y pidiéndole a un Dios que ni él no cree para que me saque de aquí. Yo no me voy de aquí porque él con sus hechos sigue comiendo para enfermarse. No le pidas a Dios que te sane si vas a seguir comiendo para enfermarte. Cuando tu fe entra en la atmósfera de salvación, tú te sientas y dices: Padre, gracias, soy salvo. Y la autoridad sobre toda autoridad es tu Hijo Jesús. Y ahora yo vivo en Él y Él en mí. Y en la autoridad que es sobre toda autoridad, tú me has declarado inocente por no saber comer. Me justificaste. Y hablo en la autoridad de Jesús. Cáncer que entraste a mi sistema digestivo, a mi sistema reproductor, a mi sistema circulatorio, a mi sistema neuronal. Cáncer que entraste porque yo no supe vivir e ignoré la voluntad de Dios. A ti te habla la autoridad del Hijo de Dios a través de mi boca. Te ordeno, te vas fuera. Te sacas enfermedad en el nombre de Jesús. Y se seca. Si no, entonces Jesús es mentira. Tú no tienes que ir a nadie ni dar plata, porque cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. Háblala con autoridad de gobierno. Háblala. Pero en verdad eres salvo. Estás escudriñando las Escrituras. Las 3 horas que pasabas en televisión, ¿por qué no las pasas ahora con la palabra? Las 4 horas que pasas en el celular con las redes, TikTok, Facebook, Instagram y todo lo que haces, ¿por qué no las pasas en la palabra? Porque tú tienes dentro de ti, aunque eres salvo, un área donde un gobierno y poder espiritual te está matando con permiso tuyo, porque Él sabe quién eres tú. El que no sabe quién eres tú. Él sabe que en el momento que en ti
entiendas que eres salvo y que es salvación y cuál es la autoridad que Jesús ejerce a través tuyo, Él sale de ahí. SIDA, cáncer, leucemia, la enfermedad que la ciencia ni sabe por qué vino ni cómo se cura. Jesús tiene autoridad sobre todo. Y tú tienes la palabra de fe. ¿Y por qué cada vez te vuelves más adicto al celular? ¿Y por qué cada vez te vuelves más adicto al sexo ilícito? ¿Y por qué cada vez te vuelves más esclavo del pecado? Porque el pecado sabe que le está llegando su fin. El pecado sabe que llegó el día de despertar y es hoy, aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Vas a hablar palabra de reino. Vas a hablar palabra de autoridad. Los padres tenemos que hablar palabra de autoridad en el espíritu de nuestros hijos. Ellos no lo saben. Mis hijos no saben. Pero ellos tienen que prepararse porque viene un encuentro con Jesús muy grande para ellos. Y cuando hablo de mis hijos, no hablo de Ana María y Samuel David Ávila Castro. Cuando hablo de mis hijos en el espíritu, hablo de todos ustedes. Prepárate para un encuentro con Jesús, porque la gloria de Dios ha llegado a esta casa. Hace 2000 años descendió y ni tú ni yo lo merecemos. Él de la mano nos levantó porque estábamos a punto de perderlo todo. Solo es creer, confiar, permanecer, perseverar. 11. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Si la vida del Espíritu no viene a mí, al morir nunca resucitaré para vida eterna, resucitaré para condenación. 12. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con ¿qué? Porque ya no hay un gobierno ni poder espiritual que me diga: coma más, vaya busque otra mujer, vaya despilfarre el dinero, vaya insulte, vaya robe. Ahora tengo un gobierno espiritual que me dice: reposa en el Señor, trabaja lo necesario, aliméntate bien, alimenta tu espíritu y espera en el Señor. Espera en el Señor, sumérgete en la palabra, apaga ese televisor, sal de esas redes. Renuncia a ese fanatismo con tu equipo de fútbol. 13. Si ustedes viven de acuerdo a sus deseos, ¿qué pasa? Morirán para siempre. ¿Qué te está diciendo el Señor? Si tú sigues deseando todo lo que deseas, vas a morir para siempre. Si sigues hablando así, si sigues culpando a los demás, vas a morir para siempre. Porque el pecado está dentro de nosotros, no en el otro. Si sigues comiendo así, si sigues compartiendo con esas personas, si sigues hablando así, si sigues maquillando el pecado, vas a morir para siempre y vas a dejarle una deuda grande a tus generaciones. El Señor ha hablado claro a muchas personas aquí y no han querido obedecer. Y no digo que por la palabra, a mí me ha utilizado para decirle: oye, mira, creo que el Señor te dice que en tu área personal, académica, laboral, familiar y financiera debes hacer esto. Hazlo. Ah, sí, pastor, sí. Ok, ya quedó la palabra ahí. Tú tienes que moverte a obedecerla. Después, no le dejen la última instancia al Señor. Señor, mira, quedamos en la calle, pero si te hablé hace un año y te hiciste el sordo. Señor, voy para una quimio. Hace un año te dije que dejaras de comer así. Señor, mira a mis hijos. Hace un año te dije que ejercieras autoridad sobre tus hijos, que des buen ejemplo, que obedezcas mi palabra, que vivas para honrarme, que vivas para agradarme, que ya no seas un esclavo de un sistema social, que perdones. Que se perdonen los esposos, que se perdonen los padres y los hijos. De acuerdo a sus deseos morirán para siempre. Pero sí, ¿por medio de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Él es el que nos ayuda. Ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Y el Espíritu Santo, ¿cómo obra? Dice: mira, yo ya estoy en ti, yo soy el poder de Dios. Habla la palabra en mi poder, pero habla la palabra con fe. ¿Y cómo es con fe? Porque empiezo a obedecerla. ¿Empiezo a qué?
empieza a obedecer lo mínimo, iglesia. ¿Tú quieres dejar ya de adulterar? No. Bueno, sí, tu fe. ¿Por qué tienes que obedecer a dejar el adulterio cuando ya te dictaminaron SIDA? ¿El Señor te perdona por adulterar? Sí, pero ya tienes SIDA. ¿Por qué tienes que obedecer a arreglar tus finanzas cuando ya te embargaron y te quitaron la casita? ¿Por qué? Porque ignoramos el poder del Espíritu dentro de nosotros. Ignoramos el poder del Espíritu. Y entonces cuando yo, en vez de durar 3 horas en redes, en televisión, me siento, oro palabra, memorizo palabra, medito palabra, y bajo la dirección del Espíritu empiezo a ordenar a esos poderes y gobiernos espirituales. Sales en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Es un ejercicio de buen tiempo durante buenos días o semanas, paso a paso, paso a paso. ¿Sí? Y 14, ¿cómo dice el 14? Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ok, y cuando oramos Efesios 1:3 en adelante, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús soy bendito, soy santo, soy. ¿Usted sabe qué está diciendo? En Cristo Jesús yo puedo obedecerle al Espíritu Santo. ¿Pero en quién? No aquí abajo, no en sus pensamientos, en el pensamiento de Dios. ¿En dónde? No allá, no en su razón, no en su opinión, no en su concepto, no en su autojustificación, no en lo que usted imagina, es en la palabra de Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Cómo inicia todo este proceso de salvación, iglesia? ¿Cómo inicia? Cuando experimento un arrepentimiento verdadero y confieso todos mis pecados, pido perdón y le pido a Jesucristo que sea el Señor y Salvador de mi vida y de mi casa. Es lo que acabamos de hacer. Espero que lo haya hecho a conciencia. Si no, lo vamos a volver a hacer, porque es que hoy vamos a tomar Santa Cena. Entonces yo debo experimentar un arrepentimiento. ¿Quién da ese arrepentimiento? Dios. ¿Cuándo lo da? Cuando usted empieza a confesar pecado. Ahí a cualquier hora, trabajando, en el bus, caminando, en el baño, vistiéndose, ahí sentado, donde sea. Señor, esto es pecado, lo confieso. No lo maquille más, no lo maquille más. Si usted no está dando el fruto del Espíritu y tiene relaciones sexuales, mire que no le estoy diciendo, si usted tiene relaciones sexuales antes de una ceremonia, no, pecado es practicar sexualidad sin llevar fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Ese es el diseño de Dios. Y con esto los bendijo. Fructificaos, o sea, vivan la vida del Espíritu y multiplíquense. Porque si en mis genes está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, el esperma y el óvulo llevan el gene de Dios. Pero como no hay fruto, sino placer, aunque te hayas celebrado una ceremonia matrimonial, tus hijos y mis hijos nacieron en pecado, no del fruto del Espíritu, sino del placer genital de una relación de pareja. Por eso aún personas que ya tienen nietos y bisnietos, debemos venir a un arrepentimiento y un pedir perdón. Y jóvenes que aún están jóvenes y no han hecho un compromiso matrimonial, tú estás en fornicación, no la maquilles. Y los que están ya dentro de una relación de pareja y hay desorden sexual, estás en adulterio o en lujuria o en lascivia o en inmundicia sexual. Pecado. Cada órgano que nos dio tiene una función y un uso. Y no es como mi mente perversa quiere imaginar para placer y satisfacer a los espíritus inmundos que te gobiernan. Juan 16, 8 al 13 TLA. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta que no creer en mí es pecado. ¿Qué es el pecado? No creer en Jesús. Mírame acá. Ay, qué bueno, yo no soy pecador, yo creo en Jesús. No, ahí está diciendo, cuando el Espíritu Santo venga, les hará creer que no
Obedecer la palabra de Dios completamente es pecado. Creer en Jesús es obedecer la palabra, porque Él murió por ti y tú moriste con Él, y Él resucitó y te dio tu espíritu, y el espíritu está en ti y tú vives para obedecer la palabra. Eso es creer en Jesús. Obedecer la palabra de Dios. Así que póstrate hoy y dile: Señor, quiero que seas mi Salvador. Y mira lo que dice ahí, ¿verdad? También les hará ver que yo no he hecho nada malo, Jesús, y que soy inocente, Jesús, el único. Finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. ¿Quién es? Satanás. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán, pero está con nosotros. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrán. Viene un mover del Espíritu tremendo, del cual yo fui ignorante y por eso ministré cosas que no eran. Vamos a un mover total. Hay libertad en toda esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. 13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. Señor, ¿qué tal si voy para allí? Eso es mentira. Entonces es por aquí. Señor, ¿qué tal si practico esto así? Así no es, es así. Señor, ¿me como este pan? El pan blanco produce cáncer. Mejor una fruta. Ay, no, pastor, eso es extremo. Prepárate para un encuentro con el Señor, porque esto no es uno, es quién, es el Señor. No hagas ningún esfuerzo, tú simplemente di: acepto, creo, recibo, pero prepárate para lo que viene. Prepárate para lo que viene. ¿Cuántos están acá? Y mira lo que dice: Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará todo lo que está por suceder. 14. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Entonces por eso es que yo puedo honrar al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo está honrando. Y colócame en Reina Valera, Mateo 28, 18, 20. Pero él se acercó y les dijo, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién le está hablando ahí? ¿A quién? Si estamos en el capítulo 28, versículo 18, ¿a quién le está hablando Jesús? A los discípulos. El que no se deja discipular por Jesús nunca será libre de pecado. Pero para ti es más importante los martes a las 7:30 cualquier cosa, porque yo ya hice 8 discipulados, pero con Martín, no con Jesús. Porque ahí le está diciendo a los discípulos: Dios me ha dado todo el poder para gobernar. ¿Qué? O sea, no hay ningún poder, potestad, principado, autoridad o gobernador que esté por encima mío. Yo estoy por encima de tu enfermedad, yo estoy por encima de tu divorcio, yo estoy encima de todo lo que te está destruyendo. Discipúlate, déjame que yo te discipulo, te revelo la verdad y verás que yo sí te hice libre. Él no dice te voy a hacer, Él dice ¿cómo? Te hice libre. Aleluya. 19. Ustedes vayan y hagan ¿qué? ¿Cómo sé que soy discípulo? Porque hay tanta pasión. Porque ahora lo que Dios hizo en mí, yo quiero que esté en usted. Pero hay una norma. ¿Cuál? Congrégate. Discipúlate. Si por un caso extremo no pudiste venir a congregarte, hazlo virtualmente. Ahí quedan grabadas las enseñanzas. Pero métete con una visión de Dios. Y te hablo con corazón, respeto y mucho amor. Si por alguna razón no fuiste sembrado en este ministerio, no pierdas más el tiempo. Pídele al Espíritu Santo el lugar donde Dios te sembró para que des fruto. Pero aquí tú no vienes a sentarte. Oblígalos a entrar, dice el Señor. Aquí vienes a dar fruto. Aquí vienes a comprometerte. Aquí vienes a ser responsable porque el pecado te está matando. Y no quieres verlo. Y deja de decir mentiras. Deja de hablar filosofías. Deja de esconderte. Deja de justificarte. El Espíritu te dice cara a cara: mentiroso que estás en pecado. Pero es mejor que te diga cara a cara que estás en pecado, para que te arrepientas.
pidas perdón y veas que hay un Dios que te ama. Hay un Jesús que dio la vida por ti. Hay un Jesús que te sanó. Hay un Jesús que te liberó. Hay un Jesús que te va a guiar siempre. Hay un Jesús que no quiere que mueras, tú y tu casa. Hay un Hijo de Dios que te ama verdaderamente. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo fuimos amados por Jesús antes que todo fuera creado. Aleluya. Quiere que llegues temprano a congregarte, que le alabes, que le exaltes, que te disipules, que le sirvas y que te vistas con la armadura de Dios. ¿Qué es ponerse el casco? Vivir en obediencia. El casco solo viene cuando estoy en obediencia. Cuando estoy en obediencia es que levanto el escudo de la fe y le digo, mira, hay dos clases de pecado nomás. El que viene ocasionalmente y me descuidé y pequé. Ese es ligero. Me airo, pero el pecado que nos destruye es el pecado que hago conscientemente. Si Dios te está diciendo que el sexo que practicas es pecado, ¿por qué lo sigues practicando? Si la manera como comes es pecado, ¿por qué te estás matando? Si estás haciendo negocios ilícitos, ¿por qué los sigues haciendo? Si no quieres traer orden a tus finanzas, ¿por qué sigues en un desorden financiero? Si el Señor te está diciendo, esto es así, 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 ¿por qué sigues haciendo? ¿Por qué hablas? ¿Por qué sigues con mentiras? ¿Por qué sigues con groserías? ¿Por qué sigues hablando con toda esa gente que Dios te dice, mira, que tú ni disciernes qué demonios hay en esas personas, que por eso llegas a contaminar tu misma casa, tu mismo hogar, tu misma familia? ¿Por qué? Porque ni sabes hablar cuando estás parado a esas potestades. Aquí han venido aún brujos, hechiceros, disfrazados de ovejas, con el propósito de destruir la obra de Dios. Pero los servidores aún no están preparados y yo ya he pedido perdón para discernir qué espíritu viene ahí, de quién es esa persona, a qué espíritu le sirve, porque la iglesia es santa, sin mancha y sin arruga. Y el poder espiritual se nos dio. ¿Para qué? Para ejercerlo. A tu casa estás entrando gente contaminada. Pero el problema no es que sea contaminada, es que tú no estás con la autoridad de Dios. Porque Jesús habló con prostitutas, con demonios y le huían. Pero entonces cuando yo estoy en la autoridad del Hijo de Dios, Él me dice, mira, ahí viene este espíritu. Soy bendito y sigo bendiciendo a los demás. Amén. Y dice, hagan más discípulos en mi nombre. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 20, enséñenles a qué. A celebrar, a venir a sentarse. Enséñenles a obedecer, obedeciendo usted primero. No, enséñenlos, no, mándelos un domingo para un lugar. No. Con su ejemplo, porque usted obedece al Espíritu Santo. Y obedeciendo al Espíritu Santo, la gente te va a decir, ¿qué hay en usted? ¿Por qué usted es así? ¿Por qué usted actúa así? ¿Por qué usted habla así? ¿Por qué usted es diferente a los demás? Enséñenle a obedecer todo lo que dice mi palabra. Y mira lo que dice ahí, yo estaré con ustedes hasta el último día. La salvación es un estilo de vida en obediencia a la palabra de Dios. Solo un discípulo de Jesucristo recibió la salvación. Si mi vida es invertida en servir a Dios sin practicar pecado, si mi vida es invertida a Dios sin practicar pecado, ahí me pongo el casco de salvación. Cuando voy a ir a trabajar sin practicar pecado, cuando voy a ir al hospital a predicar sin practicar pecado, cuando voy a la cárcel, cuando le hablo a alguien sin practicar pecado, ahí me coloco el casco de salvación. Si tú realizas tu trabajo diario pecando, eres salvo y Dios te ama, pero por eso te da tremendas paleras Satanás, porque no está la armadura de Dios. Colóquese sobre sus pies, por favor.
Mateo 24:13, por favor. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es confiar? Que obedezcan mi palabra. ¿Hasta cuándo? Van a venir pruebas. Mira la frase que te quiero compartir. Dios prueba para que como hijos no dudemos. Si soportamos su prueba sin dudar de su fidelidad, por la fortaleza que nos da su Espíritu Santo, recibiremos ese galardón que guarda para sus hijos. Dios prueba, diga, Dios prueba. Pero Satanás tienta. Y Satanás tienta para que como hijos de Dios no volvamos a pecar. Si soportamos la tentación, atentos, sin dejarnos engañar para caer en pecado, nuevamente recibimos de Dios más entendimiento, más poder para crecer espiritualmente y llegar por su gracia a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesucristo nos discipula para revelarnos más la verdad que nos hace libres del pecado. Discipúlate a conciencia. No es de que llegue tarde, no, siéntate ahí desde las 7 de la noche, 7:15, tu Biblia, tu cuaderno. Y escudriña las escrituras. Pero ese discipulado y esta palabra que recibimos hoy es para vivirla. El Espíritu nos ministra para que vivamos esa palabra. Amén. Hablo tu palabra sobre tu iglesia. Somos benditos en Jesucristo. Somos santos en Jesucristo. Somos hijos de Dios. Somos creados para alabar la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús somos libres. En Cristo Jesús somos aceptos. En Cristo Jesús somos redimidos. En Cristo Jesús somos perdonados. En Cristo Jesús somos sabios e inteligentes. En Cristo Jesús conocemos el designio secreto de la voluntad de Dios. En Cristo Jesús somos herederos del reino de Dios. En Cristo Jesús somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Entonces ya sabemos cuál es la ofrenda. Ofrenda es obedecer la palabra. Amén. Obedecer la palabra. Pero el aporte voluntario es para que la palabra corra veloz, para pagar este arriendo, las comunicaciones y todo lo que se mueve acá. Padre, yo te doy gracias porque nos das salud. Salud espiritual, mental y física. Y nos das la gracia de poder trabajar y ganar un salario para vivir dignamente. De lo que tú nos has dado como hijos tuyos, traemos a ti para que tu palabra siga corriendo veloz. Gracias porque nunca ha faltado, ni falta, ni faltará la harina y el aceite en nuestra alacena y la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Amén. Entrego el aporte voluntario de una familia del Carmen de Apicalá y una familia de Altamira, arriba, la cordillera central en la parte alta de Colombia. Aquí están sus aportes voluntarios para la gloria de Dios. Podemos traer nuestro aporte, coloquémonos sobre nuestros pies y vamos a terminar nuestro servicio de hoy. Aleluya. Aquellos que están en prueba, en aflicción, recuerde que no deje de confiar en el Señor. Y aquellos que están siendo tentados, reciban poder de Dios para superar la tentación. Amén. Muy bien. Levanto mis manos en el nombre de Cristo Jesús y despido de este lugar la iglesia redimida, la iglesia justificada, la iglesia comprada con la sangre del Cordero, la iglesia sin mancha y sin arruga, la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Sale a vivir una vida en santidad. Por eso decimos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.